Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 29, versículo número 18. Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice la palabra de Dios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por las bendiciones que hemos recibido, gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Querido Dios, gracias porque usted ha estado y está con nosotros. Amén. Señor querido, que cada día amemos la comunión con usted. Amén. Que cada día sintamos la necesidad de ser amigos suyos. Amén. Y verle como un padre, verle, Dios querido, como lo que usted es, el todo para nosotros. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios, cambie esta mente carnal que tenemos por una mente espiritual. Denos la mente de Cristo. Habilítenos y capacítenos por su palabra, Señor, para amarle más. Haga que le amemos más, que seamos humildes, sencillos, santos, fieles, consagrados. Hágalo usted en nosotros, porque sin usted nada podemos hacer. Bien lo dijo Pablo, querido Dios, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hágalo en nosotros, Señor. Y ahora, Padre amado, os rogamos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre las que recibamos, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Amén. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hemos titulado a esta presentación La visión de Dios. ¿Cómo se llama? La visión de Dios. En la ciudad de Nueva York hay una iglesia que se llama la iglesia de Broadway. Es una iglesia con un edificio grande. Arriba el edificio tiene un apartamento. Estaba en esta iglesia dando una serie de temas y me alojaron en el apartamento. Siempre que he ido a esa iglesia me alojan en el apartamentito que está arriba. Una noche tuve un lindo sueño y no lo entendí. Y le dije al Señor que no entendía. Entonces me acosté y me dormí y tuve otro sueño que tampoco entendí. En el segundo sueño venía a un lugar, lo que pudiera ser a la NASA en Houston. ¿Conocen la NASA en Houston? ¿Alguno ha ido a la NASA en Houston? Bueno, pues entonces usted me va a entender. Cuando usted va a la NASA en la ciudad de Houston, si alguna vez quiere ir a la ciudad de Houston, me avisa. Si yo estoy ahí en la ciudad, pues le puedo saludar. Si no estoy en la ciudad, pues le puedo saludar. Hace algunos años vivimos en esa ciudad. Pero cuando tuve este sueño con mi Señor, no había ido a la ciudad de Houston. En el sueño había un grupo de personas, tenían esa chaqueta, esa bata que se ponen los médicos o los científicos, y un pantalón oscuro, la bata era blanca. Me preguntaron por mi nombre y me dijeron, síganos. Delante de mí iba un personaje, detrás de él iban dos, yo iba en medio y detrás de mí venían dos más. Y caminamos. Llegamos a un lugar y había un cohete que estaba saliendo. Ustedes saben que los cohetes se lanzan allá abajo en la Florida, pero se le dirige desde Houston. Cuando vi ese cohete que iba saliendo, el que dirigía el grupo me mira y me dice, ese es el cohete que usted ayudó a lanzar, pero ahora venga conmigo. Bueno, seguí el grupo. Cruzamos detrás de unos edificios y de repente llegamos a una explanada muy grande y había un cohete inmensamente grande, pero bien grande. Y se veían miles de gente que estaban trabajando en este cohete.
Y yo decía, wow. Y entonces el líder del grupo se acerca a los que van delante, le dan espacio, viene y me mira a los ojos. Lo curioso de estos 5 caballeros es que tenían un semblante como tan serio que a uno le daba cosa mirarlos. ¿No se han dado cuenta que hay personas que uno lo mire como que uno ¿me entiende? Uno como que prefiere mejor no mirarlos. Entonces estos 5 tipos eran como tan pesados que mirarlo como que uno sentía que se le apretaba el pecho. Y viene entonces el líder y me mira con una mirada muy profunda y me dice, ¿ve ese cohete? Le dije, sí señor. Me dice, en ese lo vamos a lanzar a usted. Y yo me reí, empecé a reírme, imagínate, qué sé yo de cohete. Apenas sé manejar un carro. Y le digo yo al tipo, con cara de medio fresco, así como, digo, ¿a mí? Me dice, sí. Digo, pero imagínese usted, yo nunca me he montado en una cosa de esa. El tipo sin inmutarse me mira así serio y me dice, en ese lo vamos a lanzar a usted. Y digo, bueno, aquí no, yo no voy a discutir con este tipo. Y me dice, en un tiempo lo vamos a lanzar, recuerde, espere un tiempo. Y me hace así con los dedos, no hay problema. Y yo digo, bueno, cada quien tiene su tema. Terminó el sueño, me desperté, tampoco entendí. En el 2011 estábamos en Fort Lauderdale, una ciudad que está en la Florida, con el canal de televisión 3ABN. Y estábamos transmitiendo una serie de 14 días, 2 semanas, para todo el mundo. Y esa noche, después del primer tema, la primera presentación, llego al hotel, como siempre, me lavo las manos, me arrodillo y le doy gracias a Dios por lo que ocurrió esa noche. Y entonces vino a mi mente el sueño. Digo, ¡ay! El sueño. Y empecé a llorar. Había llegado el tiempo para ser lanzado en el satélite. Hoy hay cientos de sermones y hay miles de personas que están escuchando la predicación del mensaje a través de la radio, la internet, la televisión, porque se cumplió lo que aquellos personajes me dijeron en la ciudad de Nueva York, en la iglesia de Broadway. Y yo le pregunto, ¿tenía Dios una visión para mi vida? ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién soy yo? Nadie. Pero Dios es todopoderoso. Siempre le he preguntado, si usted tiene personas más capacitadas, si tiene personas mejores en todo el sentido, ¿por qué a usted se le cogió conmigo si hay otros que son mejores que yo? Y la conclusión es, bueno, porque a Dios le dio la gana y se acabó el problema. Así que si a Dios le da la gana contigo, no hay que cuestionar. Haga lo que Él dice y solamente haga. Y Dios lo hará para la gloria de su nombre. ¿Usted le cree a Dios? Dios tiene una visión contigo para tu vida. La única razón y propósito de tu existencia es descubrir esa visión de Dios. Puede hacer todo lo que tú quieras y hasta que no estás haciendo exactamente lo que Dios quiere, tu vida será una vida más. ¿Quién me hubiera dicho a mí cuando era un adolescente que iba a estar de predicador? Y ni hablar me gustaba. Y hoy hay miles de personas alrededor de la tierra entregando su corazón a Jesús. En cada país y lugar que llego, se me aprieta el pecho, soy muy tímido. Cuando la gente viene y me abraza, recuerdo que llegué a un lugar y hubo una doñita, ay mamacita linda, mamá, creo que eso fue en Canadá, y ella no se aguantó y vino corriendo, me dice, Andrés, y me abraza y empieza a llorar. Y digo, ay Señor, yo no recuerdo a esta señora, ¿de dónde la conozco? Y ella lloraba y me abrazaba y me pasaba la mano por la cara. Y me hacía una señora con el pelo blanco. Eso fue en Toronto. Y cuando yo termino yo no recuerdo, no la recuerdo. Y le digo, pero, me dice, sí, yo sé que tú no te acuerdas de mí. Le digo, perdóneme, con mucha pena, perdóneme. Me dice, es que tú nunca me había visto. Digo, mire qué barbaridad. Pero yo sí, yo te veo siempre, tú eres parte de mi familia. Mi hijo ya se bautizó, mi nieto se bautizó. Mira, vinieron de California porque le dije que tú ibas a estar aquí. Y entonces empezamos a llorar todos. ¿Puede Dios hacer maravilla contigo? ¿Sí o no? Por lo menos esta presentación, si no quiere copiar, no copies nada, pero copia lo que quiera.
pero por la gracia de Dios, con la amabilidad del pastor Moliner, la amabilidad de Amalia, al finalizar el tema le van a dar una copia a cada uno. Yo soy muy exigente en mis cosas, así que si encuentra demasiadas cosas en el papel, perdóneme, toma la que usted quiere y la otra, pues déjela ahí. Pero por lo menos tendrá un poco más de lo que vamos a discutir. ¿Se entiende, por favor? Vamos a hablar de la visión de Dios. Dios tiene una visión para cada uno de sus hijos. Dios no creó dos personas iguales. La palabra visión que aparece ahí en el versículo número 18 del capítulo 29 tiene una significación interesante. Vamos rapidito a lo técnico y luego vamos a entrar a lo práctico y luego vamos a entrar a lo más práctico todavía, a lo experiencial. Capítulo 29, versículo 18 de Proverbios. Aparece la palabra. ¿Qué palabra aparece en el versículo 18? La palabra profecía. Pero cuando usted va al original aparece una palabra que significa visión. En el hebreo la palabra es jasón. Número 1, esta palabra tiene que ver con el propio medio, la propia declaración de una visión profética. En el libro de Ezequiel capítulo 12, versículo 22 dice: los días se prolongan y toda visión se desvanece. No había visión de Dios. Número 2, la misma palabra indica el mensaje que se recibe a través de la visión profética. Proverbio 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay declaración de Jehová, el pueblo se desenfrena. Donde Dios no hace declaración, donde Dios no enfoca lo que viene en el futuro, donde Dios no enseña, donde Dios no aclara, entonces el pueblo se desenfrena. Número 3, por último, esta palabra puede significar todo el mensaje del profeta tal como está escrito. Visión de Isaías, hijo de Amós, Isaías capítulo 1, versículo 1. Terminamos con eso. Hay un libro que se llama El poder de la visión. En la página 24, el autor se llama George Barna. Si usted tiene ese libro, tiene un maravilloso libro. George Barna es un cristiano, habla mucho del liderazgo, es un libro pequeño, pero hay una declaración sobre la palabra visión que tocó mi corazón. Quiero compartirle la declaración de esa definición. Por favor, póngale cuidado, no se preocupe, va a tener una copia de todo esto. Dice George Barna: la visión para el ministerio es una clara imagen mental de un futuro mejor. ¿Qué cosa es? Una clara imagen mental de un futuro, ¿cómo? Mejor. Desde que tuve aquel sueño en la ciudad de Nueva York, terminé esa campaña y regresé a mi casa, todo el avión iba riéndome. Y me decía: imagínate tú, dizque yo en un cohete. Recuerdo que en la ciudad de Houston, en el aeropuerto, siempre cambian las imágenes. A ver cómo digo esto. Bueno, sabe que para allá arriba mandan muchas cosas, ¿verdad? ¿Lo saben o no lo saben? Bueno, les invito a que vayan a la NASA y entonces resuelvan ustedes su problema, ustedes mismos. La visión para el ministerio es una clara imagen mental de un futuro mejor. Oiga ahora, impartida por Dios a sus siervos escogidos. Impartida por Dios a sus siervos escogidos y basada en una comprensión correcta de Dios, de uno mismo y de las circunstancias. En otras palabras, si usted acepta a Cristo Jesús, si usted decide entregarle su vida a Dios, si usted decide romper su agenda y someter su vida a la agenda de Jehová, Jehová le hará entender y le declarará cuál es la visión que Dios tiene para su vida. Y usted será bendito de Dios. ¿Le gustaría conocer la visión que Dios tiene para su vida? Jamás en mi vida, jamás hubiera pensado que iba a ser un predicador o una persona que hablara en público. Jamás. Era una locura. Hubiera sido una pesadilla hablar en público, si ni con la gente me gustaba hablar. Y ahora Dios ha cambiado todo. A mí me sorprende. Me sorprende. Pero digo, alabado sea Dios. Y la gloria es para Dios. Y las almas son para Dios. Efesios capítulo número 1. Vamos rapidito ahora. Efesios capítulo 1. Veamos ahora la
la estructura de esto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo enseña la Biblia? ¿Cómo lo enseña Pablo? Querido, querida, escúchenme por favor. Mira, hasta que no tienes una clara visión de lo que Dios quiere para tu vida, estarás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Te podrá ir bien financieramente, te podrá ir bien en todo lo que tú quieras, pero como que algo falta. Pero querido, cuando en tu vida descubres la visión que Dios tiene, cuando tú recibes esa visión clara de Dios para lo que quiere contigo y lo estás haciendo, ahí no hay cansancio, no importa, no hay ni siquiera temor a nada. Hasta las peores circunstancias de tu vida te hacen sonreír. Porque en cualquier momento y lugar Dios estará contigo. He tenido que encontrarme y tener que enfrentar o tener que tener experiencia con personas que tienen el demonio. Y he oído en lugares diferentes de cualquier rincón del mundo, personas endemoniadas donde el mismo diablo me dice: el día que te separe de ese que te acompaña, te mato. Y yo me sonrío y le digo: tonto que sea yo que me separe de él. Porque ya lo he intentado varias veces y ha matado a personas tratando de matarme a mí. ¿Ustedes creen que estamos en un picnic? Esto no es un picnic. ¿Lo creen o no lo creen? Esto es una guerra, compadre. Cristo dijo: yo no vine a traer paz, sino espada. Esto es guerra lo que estamos. Las fuerzas espirituales que están batallando no se crea que son pequeñitas. Los ángeles y demonios, esto es una guerra. Y traer almas a los pies de Jesús, la cosa se pone peor. Y si usted es la persona que está haciendo el Espíritu Santo para traerla, olvídese que los tipos del otro bando le están mirando. Y lo están mirando a ver cómo lo agarran para darle su tablazo, su sacudida. Efesios capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 16. Resumamos así. El apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios. El meollo de la carta a los Efesios es la unidad. La carta a los Efesios es un manantial. Es un manantial. La carta a los Efesios es una maravilla. Efesios, lea Efesios cuando usted tenga tiempo. Lea la carta a los Efesios. Siéntese a leer capítulo por capítulo. Recientemente compramos una colección del doctor Martin Lloyd-Jones, de Martin Lloyd-Jones. Él escribió 8 volúmenes sobre el libro de Efesios. Y no he tenido tiempo de ver nada porque llego a la casa y me voy, llego y me voy. Pero si Dios quiere, el 15 de diciembre, que ya aterrizo en mi casa para pasar la Navidad con mi familia sin tener que salir hasta enero, me voy a sentar con esos 8 libros. Son 8 libros sobre un solo libro de la Biblia. Imagínense 8 volúmenes nada más para hablar de Efesios. Este libro es maravilloso. Veamos nada más esta oración de Pablo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 16, el apóstol Pablo hace una oración. Y hace una oración tan larga porque los versículos 17 al 19 dicen lo que él quiere lograr. Y lo que él quiere lograr es que cada persona de la ciudad de Éfeso, cada miembro de la iglesia de Éfeso, entienda y comprenda cuál es la visión que Dios tiene para su vida. No tenemos tiempo de leer toda la oración, pero sí tenemos tiempo de leer a la parte final de la oración los textos que nos convienen 17 al 19. Hagámoslo por parte y hagámoslo en una manera estructurada para entender lo que Pablo nos quiere decir. Capítulo 1, versículo 17 al 23. Leamos todos estos pasajes y luego dividamos. Capítulo 1, versículo 17 al 23, Efesios. Vamos rapidito, por favor. Efesios 1, 17 al 23. ¿Cómo dice el versículo 17? Ya hizo su larga oración, ya clamó delante de Dios y ahora dice Pablo, el propósito de una oración tan larga. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice ahora? Os dé espíritu de sabiduría y ¿qué más? Y de revelación en el conocimiento de ¿quién? En el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. No hay nada más glorioso para un ser creado, no importa que sea un serafín, que sea un querubín, un ángel o quien sea, no hay nada más glorioso que conocer a Dios. ¿Sí o no? La razón de la existencia de las criaturas es conocer a Dios. Y Dios es tan Dios, Dios es tanto y tanto y tanto, Dios es tanto, pero tanto, que ni siquiera pensar en tanto nos ayuda a entender un poco de lo tanto que es Dios. Interesante. Interesante, ¿sí o no?
Por ejemplo, un solo ejemplo. Cuando Dios hizo a los animales, ¿de dónde los hizo? Del polvo de la tierra. Pero cuando hizo a Adán, ¿de dónde lo sacó? Del polvo de la tierra. ¿Y por qué se tomó la molestia de soplarle aliento de vida? ¿A cuántas personas más le sopló Dios aliento de vida? A uno solo. ¿Cuántos billones han vivido en la tierra? Una montaña. ¿Cuánta gente ha tenido vida? Billones. ¿Con qué? Con un solo soplo. Explíqueme eso. ¿Sopló Dios aliento de vida a Eva? No, la vida se la dio de la vida de Adán. Dios sopló una vez y billones están vivos. Alabado sea el nombre de Dios. Explíqueme eso. Un solo soplo y ya le ha dado vida. Uno de mis más grandes anhelos es vivir en el cielo ya. ¿Y saben para qué? Para estudiar más y conocer más a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A mí me gusta que él dice, Papá Dios es tan humilde. Mire, perdonen que me emociona, a mí me gusta mi Señor. Jeremías capítulo 9, este versículo yo lo puedo leer 100 veces, 1.000.000 de veces y no me canso. Así dijo Jehová, Jeremías 9, 23, 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y dice Dios ahora, ¿qué dice Dios? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué cosa dice? En entenderme y conocerme. Alabado sea Dios. ¿Qué cosa? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Dice quién? Jehová. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Ahora Pablo dice, versículo 17, libro de Efesios capítulo número 1, que él hizo esa oración tan larga con un propósito. Efesios capítulo 1, versículo 17. Oigan, me siento bien presionado por el problema del tiempo. Vamos rapidito, vamos a ver cómo resumimos esto. Esto es emocionante. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, número 1, el Padre de gloria, ¿es la misma persona? ¿No es la misma persona? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está diciendo, hice una oración tan larga para que Dios los habilite, los capacite, los prepare, le dé las herramientas necesarias para que ustedes lo puedan conocer a Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, ¿cómo podemos organizar esto de manera sencilla, fácil y comprensible? Fantástico. Vamos primero al capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, la primera parte del versículo 18. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Primer para qué, primer propósito. Este primer para qué, primer propósito, tiene una clave: os dé. ¿Cuál es la clave? Os dé. ¿Qué es lo que Pablo quiere que el Señor le dé a los efesios? Les dé espíritu de ¿qué cosa? Sabiduría y ¿qué más? Y revelación. Número 2, versículo 18 en adelante hasta el versículo 23, para que sepáis que, número 1, cuál es la esperanza. Número 2, cuáles son las riquezas. Y número 3, cuál es el poder. Si usted sabe esas cosas, si usted entiende esas cosas, si usted recibe esas cosas, entonces usted será una persona completamente diferente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Para que sepáis. Cuando Pedro entendió eso, cambió completamente.
Cuando Pablo entendió eso, cambió completamente. Cuando Juan entendió eso, cambió completamente. ¿Cómo llamó Jesús a Juan y a Santiago cuando pidieron orar para que quemaran a los samaritanos? ¿Cómo lo llamó Jesús? A mí me encantan las palabras, me fascinan las palabras. Oiga, no por chisme, sino para entender. Ustedes no saben el liazo en que metió Jesús a esos dos. Lo llamó hijos del diablo. Espérese, vamos a ver quién era ese trueno. Lo llamó Boanerges. ¿Hijos de quién? Del trueno. ¿Hijos de quién? De Thor. ¿Y quién era este Thor? Bueno, ya han visto la película. ¿No han visto la película? No vean ninguna película. Thor era un demonio nórdico con un mazo en la mano. Un dios nórdico vikingo, ¿sí o no? El dios de la destrucción. Así que Cristo lo mira y le dice: ustedes no saben del espíritu que son. Ustedes son Boanerges. En otras palabras, ¿cómo se atreven ustedes a decir en mi presencia: quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y lo queme a todos? ¡Qué abusadores! Yo no vine a perder las almas, yo vine a salvar. ¿Sí o no? En cambio, al final dice la sierva de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Juan fue tan cambiado que se convirtió en maestro de santidad. ¿Maestro de qué? ¿Tiene Dios poder para cambiar? ¿Se le presentó Cristo a Juan en la isla de Patmos? ¿Sí o no? ¿Escribió Juan el evangelio que lleva su nombre? ¿Estaba la iglesia cristiana en crisis cuando Juan escribió su evangelio? ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Había un problema cristológico? Sí, Señor. Entonces Juan se sienta y el Espíritu viene sobre Juan y escribe un evangelio teológico acerca de la persona de Jesús. Terminó su evangelio teológico y escribe primera, segunda y tercera de Juan acerca de Jesús. Terminó sus cartas y entonces escribe Apocalipsis acerca de Jesús. Escribió 5 libros acerca de Jesucristo, su amigo, su Señor, su Dios, su Salvador. ¿Conocía Juan a Jesús? ¿Lo conocía o no lo conocía? Tanta gente se pierde sencillamente porque tantos cristianos no saben, no entienden la visión de Dios para su vida. Andan adivinando a ver en qué pegan. No. Dios tiene una visión para tu vida. Búscale, entrégate a Él sin reservas. Ven a Él y dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, guíeme conforme a su gracia. Señor, únjame con su espíritu. Señor, aclare mi mente. Señor, cámbieme y transfórmeme. Señor, conviértame en una persona arrepentida, que haya un cambio de mente en mi vida. Señor, cambie esta mente humana carnal y déme la mente de Cristo. Señor, transforme mi vida, inspíreme a llenarme de su palabra y que en mí se cumpla el libro de 1 de Pedro 1:23, que por su palabra reciba una simiente de lo alto, una simiente incorruptible. Y entonces mi mente, Señor, sea guiada y dirigida por el Espíritu Santo y que cada día sea transformado de gloria en gloria a su imagen y semejanza, y descubrir la visión para mi vida y el Espíritu que me guíe en el cumplimiento de esa misión que usted espera en mi vida. Primero la visión y luego la misión. Y cuando usted entra a esa experiencia, hay gozo, hay alegría, los ángeles le acompañan, el poder de Dios le guía y le ilumina, y todo se convierte en una fuente de bendición. No importan las circunstancias, no importan los problemas. El apóstol Pablo, ¿tuvo problema o no tuvo problema? ¿Sí o no? ¿Y cuándo dio un paso atrás? Es lindo cuando él sabe que le van a cortar la cabeza, que dice: he acabado, he guardado. ¿Le gustaría decir eso a usted? Yo le he pedido al Señor 2 cosas: que si a él no se le va a ocurrir venir pronto, que me aguante hasta que predique. Y bueno, y si no va a venir tan pronto, porque seamos bien sinceros y honestos, estamos diciendo: Señor ven, pero que venga ¿a qué? Sea sincero. Sea sincero. Sea sincero. ¿Cómo usted puede decir: Señor ven pronto, cuando usted no está haciendo nada? ¿Cómo? ¿Con qué cara usted puede ver que se pierda su hijo, su hija, su esposa, su hermano, su hermana, su mamá, su familia? Oiga, qué cara dura, ¿no? El vecino.
Siempre me acuerdo ya he contado varias veces ese sueño, pero una vez más no creo que le haga daño a nadie. Tuve un sueño con la venida de Jesús, me he soñado como 4 o 5 veces con la venida de Jesús. Y me da una sensación como que me ahogo porque es que falta gente todavía, ¿o no falta gente? ¿Falta o no falta gente? Y me sueño que se tiembla la tierra, compadre, que se abre la tierra, que los edificios se caen y una cuestión y una luz brillante en el cielo y los ángeles vuelan y se abren las tumbas y la gente resucita y los ángeles toman a la gente y le suben. Un sueño lindísimo. Oye, yo estaba preocupado, andaba con la Biblia en la mano y digo, ahora sí, ya esto se acabó. Oye, tenía estudio los domingos, tenía estudio los lunes, tenía estudio los martes, tenía estudio los jueves y tenía un estudio de escuela sabática los sábados de tarde que tenía 70 personas estudiando la Biblia. Y en el sueño empecé a llorar. Digo, ya llegó el Señor, pero ¿y ahora? O sea, yo estoy preocupado y ocupado e inquieto por toda esta gente que está estudiando, se van a perder. ¿Qué va a pasar con esta gente? Y se aparece este ángel grandote delante de mí, así suspendido en el aire. Unas alas grandotas y sonrientes, con un pelo rubio así, como una pollinita acá. Y así, un tipo gigantesco. Y me dice el ángel, Andrés, da gloria al Señor, ha llegado. Y lo miro y le digo, ¿y para qué vinieron ahora? Y él me mira y se ríe, como, este es ocurrente. Pero yo estoy tembloroso, lloroso, porque mi angustia es toda esa gente con la que estoy estudiando se va a perder. Y le digo, ¿y para qué vinieron ahora? Y entonces él me mira y se sonríe y me dice, Andrés, esto es un sueño. Y me desperté. Oiga, estaba sudado, lloroso. El sábado se lo dije a toda esa gente que ve ahí. Le digo, arreglen su cuestión rápido con el Señor. Compadre, más de 20, 25 se bautizaron rapidito así. Aparece una frase en el capítulo número 18, en el versículo 18, que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Se puede traducir, alumbrando los ojos de vuestra mente. ¿Alumbrando los ojos de qué? De vuestra mente. Allí pudiéramos pasarnos un buen rato, pero déjenme leer la Biblia. A mí me gusta leer la Biblia. Hechos capítulo 7, versículo 55. Vamos rapidito a leer estos pasajes, a ver cuánto le podemos ganar al tiempo. Hechos capítulo 7, versículo 55, versículo 56. ¿Cómo alumbra Dios los ojos del entendimiento? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, veamos algunos ejemplos. Hechos capítulo 7, versículo 55, versículo 56. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Qué dice el versículo 55? Hechos capítulo 7, versículo 55. ¿Cómo dice? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice ahora? Puestos los ojos en el cielo, ¿qué vio? Vio la gloria de Dios, ¿y qué más? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Yo le pregunto, ¿iluminó Dios los ojos espirituales de Esteban, sí o no? ¿Sí o no? Mira lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Hechos capítulo 26, versículo 18. Mire qué cosa linda. Dice Jesús a Pablo. Leamos el versículo número 15 para que veamos el cuadro completo. Me gusta el cuadro. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate. A mí me gusta Jesús. Jesús habla con una dulzura. Habla de una manera tan hermosa que yo me digo, pero yo no entiendo. ¿Cómo estos cristianos pueden ser tan secos? Oiga, caramba, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos ser así como tan así? Jesús es tan dulce, tan amable. Y usted se contagia. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Y qué dice Cristo ahora? Para que abras, ¿qué cosa? Sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mi pregunta, ¿le dio Cristo a Pablo esa bendición para que a través de la palabra abriera los ojos de la gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Capítulo 15, Hechos, capítulo 15, versículos 7 al 9. Capítulo 15, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Hechos, capítulo 15, versículo 7 al 9. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce, ¿qué cosa? Los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Y qué dice el versículo 9? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, ¿qué cosa dice? Sus corazones. Subraye la palabra corazones, la palabra nous. Mi pregunta, ¿Cornelio recibió a un ángel en su casa, sí o no? ¿Cornelio recibió un mensaje de Dios, sí o no? Cornelio recibió desde parte de Dios que sus oraciones, sus ofrendas y sus oraciones habían subido ante el trono celestial, ¿sí o no? ¿Envió Cornelio a buscar a Pedro? Sí. ¿Le habló el Espíritu Santo a Pedro? Sí. ¿Vino Pedro a la casa de Cornelio? Sí. Entonces, querido, si a un pagano creyente el Señor envió un ángel, si a una persona supuestamente enemiga de Israel Dios envió un ángel, ¿cómo no lo hará contigo, querido, querida, en un mundo que ya se acaba, un mundo que ya termina? Dios necesita sentarse contigo a través de su palabra, que entienda cuáles fueron los dones que el Espíritu Santo te dio, para que entienda la visión que Dios tiene con tu vida, para que te enfoque en la misión que Dios quiere contigo. ¿No es ese el Dios nuestro? ¿Sí o no? ¿Repartió el Espíritu los dones espirituales, sí o no? Entonces ve donde Dios ahora y dígale: Señor, si yo tengo el don de cantar, póngame a cantar. Estos días mis hijos, siempre que llego a casa, me tienen una historia diferente. Y me dicen: papi, ven a ver. Y a veces las historias son tan conmovedoras que me hacen llorar. Personas que tienen una voz maravillosa y andaban por ahí vendiendo celulares. Personas que tienen una voz maravillosa y andaban por ahí perdidos en cualquier vecindario sin saber el don maravilloso de la voz que Dios le había dado. Y ellos siempre me tienen una historia diferente. Y cuando llego a la casa: papi, mira este. Y se pelean. No, espérate, no, tranquilo, mi negro, hay tiempo para todo. Y ahí me pongo a mirar y me corren las lágrimas. ¿Hace milagros y maravillas Dios? Querido, cuando tú descubres la visión que Dios tiene para ti, y cuando descubres los dones que te ha dado el Espíritu Santo, entonces entiende la misión para la que te llamó Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pastor, que mire que yo soy jubilado. Pregúntele a Lester. Pregúntele. Y mire todo lo que Dios puede hacer. Yo una pregunta, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Quiere Dios alumbrar los ojos de nuestro entendimiento? ¿Alumbrar los ojos de nuestra mente? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, 6. Dios quiere que tú entiendas para qué te ha llamado. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿qué dice ahora? Es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones, en nuestra mente, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Personas que jamás imaginaron, hoy día son luz, son estrellas de Dios que iluminan el firmamento, y a través y por medio de los cuales las personas vienen al conocimiento de la verdad y se entregan a Cristo Jesús y alcanzan salvación y vida eterna. Y tú eres una de esas personas. Romanos capítulo 2, versículo 28. Hay una montaña de pasajes que pudiéramos citar, pero vamos a ir aterrizando. Romanos capítulo 2, versículo 28. Recuerde que le van a dar una copia de todo esto. Romanos capítulo 2, versículo 28. ¿Cómo dice el verso 28?
Pues no es judío el que lo es, ¿cómo dice? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y ahora, ¿qué dice ahí mismo el versículo número 29? Sino que es judío el que lo es, ¿dónde dice? En lo interior. ¿Y qué más dice? Y la circuncisión es la de ¿dónde? La de la mente, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Dios quiere circuncidar tu mente, quitar la mente humana carnal y colocar en ti la mente de Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Me gusta la sierva de Dios porque ella dice en el camino a Cristo que ella dice, tú quieres saber cómo anda tu relación con Cristo, tú quieres saber si has nacido de nuevo, tú quieres saber si eres convertido, tú quieres saber si eres una persona arrepentida. Entonces mira, aplícate este pequeño examencito, está en el camino a Cristo, me encanta, dice ella. ¿Para quién son tus más secretos motivos? ¿En quién te gusta más pensar? ¿Quién es que motiva más el centro y la razón de ser de tu vida? ¿Sobre quién te deleitas cuando habla? Y entonces ella dice, si es Cristo, si estás en Cristo, entonces te deleitarás en Cristo, ¿sí o no? ¿De quién estamos hablando aquí? De Cristo. ¿Quién es el centro de nuestra canción? Cristo. ¿Quién es el foco de lo que hacemos? Cristo, ¿o no? ¿Sí o no? Y él dice, si ustedes me levantan a mí, yo lo atraigo a todos. Atraigo inclusive a los que no se quieren dejar atraer. ¿Es así o no es así? Y usted nota cómo la mente de la gente va cambiando y cómo el Espíritu lo va transformando. Queridos, queridas, cada uno de nosotros nació para cumplir una misión, pero necesita una clara visión y descubrir los dones que Dios nos ha dado. ¿Nos repartió el Espíritu Santo dones a todos? ¿Sí o no? Tristemente, la Biblia enseña que Satanás cegó el entendimiento de la gente. Estos minutos que me quedan van a ser bien calientes, bien fuertes. ¿Están listos? ¿Se han dado cuenta, lamentablemente, que la sociología ha ido ganando mucho terreno dentro del campo de las iglesias? ¿Y la psicología? ¿Se han dado cuenta? ¿Y este razonamiento lineal? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Qué ha hecho el enemigo? Ha cegado el entendimiento de la gente. Por eso la palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. ¿Qué significa? Cambio de la mente. Los arrepentidos tienen una mente cambiada. En la Biblia aparecen frases, la voy a mencionar, todas las citas la tienen ahí. En el libro de Ezequiel, Ezequiel viene y se presenta delante de Jehová. Y Dios le dice a Ezequiel, y me encanta cómo Dios habla con Ezequiel, le dice, oye, esto de que los ancianos de Israel están pidiendo hablar conmigo, pero ¿qué es lo que vienen a hablar conmigo? Hasta que no quiten los ídolos que tienen en su mente. Tienen ídolos en la mente. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. ¿No se han dado cuenta que a veces somos tan racionales que somos incrédulos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dejamos de confiar en Jehová, porque eso no es lógico. Tenga cuidado. Noé creyó a Jehová. ¿Le creyó o no le creyó? ¿Cuántos diluvios habían caído? ¿Cuántas veces había llovido en la época de Noé? A ver, ¿había llovido? Oiga, siempre me gusta decir esto. Los hijos de Noé se fueron a Google. Bueno, mi papá está hablando de que dio un diluvio. Fueron a Google. ¿Qué cosa es diluvio? Y Google le dijo, ni entiendo. ¿Había llovido? ¿Le creyó Noé a Dios? ¿Llovió o no llovió? Y acabó con todo. ¿Podemos creerle a Jehová? ¿Sí o no? Entonces tiene que tomar una decisión. Ídolos en la mente, endurecimiento del corazón, engrosar el corazón, cegar el entendimiento, todas son expresiones sinónimas. Y lamentablemente el demonio, pastor, ha trabajado con los cristianos para cegarle el entendimiento, para que no le crean Jehová. Y viven vidas comunes y corrientes. Porque si usted no le cree a Dios, ¿cómo puede Dios hacer maravillas si usted no le cree? Entonces necesitamos que nos alumbre el entendimiento. Número 1, su palabra. Número 2, la oración. Y número 3, el trabajo misionero. Los que trabajan en la obra misionera se han dado cuenta
que mientras más oran, estudian la Biblia y enseñan a otros y predican a otros, su mente se hace más amplia, más poderosa y las experiencias con Dios son más gloriosas, ¿sí o no? ¿Para qué te va a dar Dios poder si lo va a guardar en tu casa? Pero sal a la calle, visita a la gente, reúnete con la gente. Fuimos a Puerto Rico en la iglesia de Bella Vista. Fuimos a visitar una parejita que estaban bien convencidos que no tienen que bautizarse. Porque no eran personas malas, no le hacían daño a nadie. Bueno, y lo oímos, el tipo me presentó su discurso y yo lo escuché. Después que terminó su discurso, le dije, ¿y usted cree en la palabra de Dios? Y dice, pues claro. Digo, ¿podemos leerla? Pues claro. Y empezamos a bajar los versículos. Y los versículos. Y los versículos. Y yo nada más decía, léalo usted, léalo usted. Cuando terminamos de leer, con los ojos llenos de lágrimas, un señor mayor de casi 70 años, miró a la esposa y le dice, yo no sé tú, pero yo me bautizo. Y le dice ella, ¿y qué tú crees? Yo nada más estaba esperando por ti. Cosa linda, mamacita linda. Porque tú eres mire pastor, yo creo que estamos en familia. Le digo, claro que sí. Este es un cabezón y él quiere siempre que yo haga lo que él dice. Y yo no me había bautizado porque yo sé que él no quería. Pero yo no me estaba esperando y le decía a Dios, Señor, arrómpele la cabeza, Señor, dale por la cabeza, Señor. Dice, gloria a Dios que usted llegó. Digo, yo no, mi hermana, llegó el Señor y el Espíritu le da romper. Dice, entonces él comenzó a llorar. Lo que ella dice es verdad. Lo que ella dice es verdad. Y entonces me contó unas cosas maravillosas que no le voy a contar a ustedes. Mateo capítulo 19, versículo 8. Mateo 19, 8. Ay, Cristo, yo sabía que el tiempo no me iba a dar de ninguna manera. San Mateo capítulo 19, versículo 8. Vamos a ver cómo resumimos todo esto. ¿Cómo dice el versículo 8? Mateo 19, 8. Mateo 19, 8, el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mi pregunta, ¿los judíos en la época de Cristo Jesús permitieron que el enemigo le endureciera el corazón, sí o no? ¿Le endureciera la mente, sí o no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la palabra de Dios, San Marcos capítulo 6, versículo 52. Marcos 6, 52. Que Dios nos libre de tener una mente endurecida. Marcos 6, 52. Que el Santo Espíritu nos dé luz, nos inspire en su palabra, para que descubramos la visión de Dios en nuestra vida. Marcos 6, 52. ¿Cómo dice el versículo 52? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué dice la Biblia? Endurecidos sus corazones. ¿Cómo estaba la mente de los discípulos? Endurecida. Muy bien, ahora hablemos de tú a tú, tú y yo. ¿Verdad que necesitamos que el Señor aclare un poco nuestra mente? ¿Verdad que necesitamos que el Espíritu nos aclare un poco los ojos espirituales? Las señales de los tiempos se están cumpliendo, ¿sí o no? El mundo se está yendo a pedazos, ¿sí o no? Las cosas cada vez se resquebrajan más, ¿sí o no? Seamos honestos y sinceros. ¿Dijo o no dijo Jesús que vendría cuando nadie lo está esperando? ¿Sí o no? ¿Dijo que sería como los días de Noé? Sí. Y hay una frase que a mí me da terror. Y como en los días de Noé, y dio todo su detalle. Y entonces dice, y no entendieron hasta que el diluvio vino y lo arrasó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y yo le hago una pregunta. Si Jesús viniera en este preciso momento, una bocina, la tierra tiembla, se rompe la tierra, tiembla y todo se conmueve, ya se acabó, porque puede venir cuando le dé la gana, él es el soberano. A nadie le puede estar haciendo dique agenda, si se le ocurre llega ahora y se acabó. Mi pregunta, sea honesto y sincero con usted. ¿Puede usted salir allá afuera y decir, alabado sea? ¿Diría usted eso? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es serio o no es serio esto? Entonces, ¿le parece bien si oramos a Dios
para que el Santo Espíritu nos ilumine el entendimiento, nos alumbre los ojos. El mundo se está acabando y todavía no entendemos. Señales en todos los niveles. El Señor espera por ti. El Señor quiere trabajar contigo. El Señor quiere que descubra los dones que te dio. El Señor quiere declararte la visión que tiene con tu vida. Y el Señor quiere hacerte entender la misión que tiene contigo. Todos no tenemos los mismos dones, pero todos trabajamos para el mismo Señor. ¿Sí o no? Sí. Llegué a una iglesia. La gente cree que porque no hace cosas que llamen la atención, ellos se creen que no son importantes para Dios. Y me senté con un señor. Yo llegué a la iglesia como llego a cualquier iglesia. Y no sé, me senté. Me gusta llegar bien temprano. Siempre me gusta llegar 1 hora antes que empiece el culto. Y había un diácono que fue el que abrió la iglesia, el que prendió los aires, que hizo todo y todo y todo. Y yo llegué porque yo llegué. Y él no sabe quién es el negrito este que llegó. Y bueno, yo tampoco quién es él, nadie conoce a nadie. Y se me acerca y me dice, oiga, ¿usted vino temprano? Digo, sí, me gusta llegar temprano. Ah, qué bien. Y le pregunto, ¿y usted quién es? Dice, yo soy el diácono. Digo, ¿ah, sí? Sí. Digo, ¿pero usted el que abre la iglesia? Sí. ¿Usted el que enciende los aires? Sí. ¿Usted el que abre los baños? Sí. ¿Usted el que cierra la iglesia? Sí. Digo, usted es una persona importante. ¿Qué va, pastor? Yo nada más. ¿Usted es pastor? Digo, sí. Dice, ¿qué va, pastor? Yo nada más soy un diácono. Digo, un diácono. ¿Qué le parece si le hacemos una maldad a esta gente? ¿Cuál? Vamos a cerrar la iglesia. Y cuando venga que la iglesia esté cerrada, dice, ah, no, así no, porque me quitan el cargo. Cosa linda, mamacita linda. ¿Es importante el diácono? ¿Es importante o no es importante? Usted es importante. Oviedo se llamó el chofer que acompañó a este doctor. Llegó al país para dar unos seminarios un doctor que era representante del Banco Mundial de yo no sé qué cosa. Era un caballón, un cerebrón, un tipo. Y a Oviedo le tocó buscarlo al aeropuerto. Este tipo, tan famoso y tan grande, era muy humilde. Y Oviedo me contó la historia. Oviedo va y lo busca al aeropuerto, lo lleva a un restaurante. El hombre dice, venga, se sientan a la mesa y comen juntos. De la mesa lo lleva al hotel y entonces le dice el señor a Oviedo, el doctor, ¿a qué hora usted me viene a buscar? Y Oviedo se sonríe y le dice, doctor, usted es el que manda, a la hora que usted diga. ¿O te parece bien a tal hora mañana? Sí, cómo no. Mira, vamos a ir al Hotel Lina, que ahora se llama otro nombre, porque ahí voy a tener la primera presentación con el secretario de Salud Pública, con los representantes del gobierno y otros estamentos, qué sé yo. Bien, al otro día por la mañana el tipo baja con su saco y corbata y todo arregladito, ¿me entiendes? Y llegan al hotel y le dice en el camino el hombre a Oviedo, oye Oviedo, pon el carro en el estacionamiento para que entremos. Dice, ¿qué? ¿Entremos? No, doctor, no, el que va a entrar es usted, yo. Dice, no, ¿por qué tú no vas a entrar? Oh, pero usted no me ve cómo yo ando, míreme, pero bueno. Dice, por el traje, por la chaqueta, por esto. Oh, espérate, se la quitó. Por la corbata, se quitó la corbata. Dice, y ahora nos parecemos. Entonces el chofer se ríe y le dice, por favor. Dice, tú tienes la camisa remangada. Y se la remangó también. Así que parecían dos muchachones. Y le dice Oviedo, no, pero mira lo que pasa que... Y llegan al hotel y se para, en el Hotel Lina, ahora el Hotel Barceló ahí, se para. Y viene la gente y abre la puerta y que se llegue. Y le dice el hombre a Oviedo, te espero aquí. Le dice, no, pero doctor, dejé el maletín en el carro, tú me lo traes. Sin eso no puedo hablar. Así que el tipo se para en la puerta y uno de los que trabajan en el hotel ve a este hombre vestido con este looking for así, sin corbata y sin nada, y ve al chofer que se va y dice, estos tienen que ser 2 choferes, compadre. De allá viene Oviedo con el maletín en la mano. Dice, doctor, no me haga eso. ¿Qué no te haga qué? Mira, tú me buscaste al aeropuerto, me llevaste a comer, me llevaste al hotel y eres la única persona que me está cuidando. ¿Tú crees que a mí me importan esa gente que están ahí adentro? Y el chofer se asustó. Camina. Y entraron y al tipo le tenían una silla al lado del secretario de Salud Pública, arriba en el podio y todo eso lleno de médicos. ¿Sabe cómo? ¿Me entiende? Bueno.
Y se para Oviedo en una esquina de la puerta. Cuando entra, se para y dice, pero bueno, camina. Dice, ¿y a dónde me voy a sentar? En aquella silla. Y le dice, usted está loco. Yo no estoy loco, tú vas a hacer lo que yo te diga. Tú no dijiste que yo era el que mandaba. Claro, pues camina. Y ahí va Oviedo con una vergüenza. Saludó al secretario de Salud Pública, saludó a todo el mundo en la mesa. Y la gente aplaudió porque este era un caballón, perdón, en mi país un caballón, un tipo, ¿me entiendes? Aquí no sé lo que significará un caballo, pero en mi país un tipo que es un caballo es un tipo pesado, un tipo que se la sabe toda, que tiene mucho título y mucha capacidad. Apréndanse la fauna dominicana, si no, no van a entender el lenguaje. Fin de la historia. El tipo dio su disertación y lo primero que hizo, se gastó 5 minutos hablando de Oviedo. 5 minutos. Yo le hago una pregunta. ¿Es usted una persona importante? ¿Sí o no? Mire la cruz. ¿Es usted una persona importante? ¿Sí o no? Entonces póngase en pie. Querido Padre Celestial, Señor, despiértenos, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que comprendamos que somos sus hijos y sus hijas, que entendamos que somos sacerdotes, somos ministros, somos de su linaje, de su familia, de su casa, Señor. Señor, que comprendamos que somos llamados por usted para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, inspírenos a llenarnos de la Biblia, para que el Espíritu Santo aclare en nosotros y nos haga descubrir los dones que nos dio. Que el Espíritu Santo aclare nuestra mente y nos haga entender la misión que usted tiene para nosotros, teniendo una clara visión del propósito de nuestra vida. Y Padre, que al bajar de esta montaña, al descender a nuestros hogares, a nuestras respectivas ciudades, lo hagamos con una clara conciencia que somos colaboradores con Dios en la salvación de las almas. Y que entonces ya no hagamos obra misionera, pero que seamos nosotros los misioneros. Que el mensaje de salvación sea la vida nuestra y nuestro testimonio, la herramienta que inspire a otros a entregarse a Cristo Jesús. Que el fuego de su Espíritu, Señor, queme lo más profundo de nuestro ser, y como Jeremías, que nos queme por dentro y no nos permita estar tranquilos, para la gloria de su nombre, salvación de las almas y para nuestro crecimiento espiritual. Dios, aclare nuestra mente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.